Al comienzo de muchas de las llamadas relaciones románticas, el juego de roles es bastante común en el sentido de atraer y mantener a la persona que es percibida por el ego como la que hará que el individuo sea feliz, especial y satisfaga todas sus necesidades. Yo interpreto a quien tú quieres que sea, mientras tú representas a quien yo quiero que seas. Se trata de un acuerdo implícito e inconsciente. Sin embargo, el juego de roles es un trabajo duro que las personas no pueden sostener indefinidamente, especialmente una vez que comienzan a vivir juntos. ¿Qué vemos cuando estos roles desaparecen? En la mayoría de los casos, todavía no la verdadera esencia del ser, sino aquello que lo cubre. El ego en su estado natural, despojado de sus disfraces, con los sufrimientos que trae del pasado y su voluntad insatisfecha, que ahora se convierte en ira, probablemente dirigida a la pareja por no haber logrado eliminar el miedo subyacente y el sentimiento de insatisfacción que es parte intrínseca de la percepción egoica del yo. La mayoría de las veces, lo que llamamos enamoramiento es una intensificación del deseo y la necesidad del ego. Nos volvemos adictos a la otra persona o a su imagen. Esto no tiene nada que ver con el amor verdadero, que implica no querer nada. El idioma español es el más honesto con respecto a las nociones convencionales de amor. Te quiero significa tanto te quiero como te amo. La expresión te amo, que no tiene tal ambigüedad, apenas se usa, tal vez porque el amor verdadero es de hecho muy raro. A medida que las culturas tribales evolucionaron hasta convertirse en civilizaciones antiguas, se comenzaron a asignar ciertos roles a las personas: gobernador, sacerdote, guerrero, agricultor, comerciante, artesano, trabajador, etc. Se desarrolló un sistema de clases. El papel de cada persona, que en la mayoría de los casos ya estaba decidido desde el nacimiento, establecía quién era la persona a los ojos de los demás, así como a sus propios ojos. La función se convirtió en un rol, pero no fue reconocido como tal. Era el individuo mismo o lo que creía ser. En aquellos tiempos, solo unos pocos seres, como Buda y Jesús, veían la completa irrelevancia de las castas y las clases sociales y las consideraban como identificaciones con la forma. Pudieron comprender también que esta identificación con lo que es temporal y condicionado oscurece la luz de lo que es eterno e incondicionado y que brilla en cada ser humano. En el mundo contemporáneo, las estructuras sociales son menos rígidas, menos definidas de lo que solían ser. Aunque la mayoría de las personas siguen estando condicionadas por su entorno, ya no están automáticamente investidas de una función y una identidad. De hecho, hoy en día, hay un número creciente de personas que se sienten confundidas en cuanto a dónde pertenecen, su propósito e incluso quiénes son. A menudo felicito a la gente cuando me dicen, ya no sé quién soy. Luego se quedan perplejos y me preguntan si está bien estar confundido. Les pido que reflexionen sobre esto. ¿Qué significa estar confundido? No sé, no es sinónimo de confusión. La confusión es, no lo sé, pero debería saberlo, o no lo sé, pero necesito saberlo. Es posible dejar de lado la creencia de que debemos o necesitamos saber quiénes somos. En otras palabras, ¿podemos dejar de considerar definiciones conceptuales que nos dan un sentido del yo? ¿Eres, por ejemplo, capaz de dejar de examinar el pensamiento sobre una identidad? Cuando dejamos de lado la convicción de que necesitamos saber quiénes somos, ¿qué pasa con la confusión? De repente, se acabó. En el momento en que aceptamos el hecho de que no tenemos ese conocimiento, entramos en un estado de paz y claridad que está más cerca de lo que realmente somos, de lo que el pensamiento puede estar. Usar el pensamiento para definirnos a nosotros mismos es algo que nos limita. Por supuesto, diferentes personas desempeñan diferentes roles en este mundo. No podía ser de otra manera. Cuando se trata de la capacidad intelectual y física, conocimientos, habilidades, talentos y niveles de energía, los seres humanos tienen desigualdades significativas. Lo que importa no es la función que cumplimos, sino si nuestra identificación con ella llega a tal punto que nos involucra y se convierte en un rol que desempeñamos. Cada vez que asumimos roles, somos inconscientes. En el instante en que nos sorprendemos haciendo esto, este reconocimiento crea un espacio entre nosotros y el papel. Es el comienzo de la liberación. Cuando nos identificamos en la medida de lo posible con un rol,
Confundimos un patrón de comportamiento con lo que somos y nos tomamos demasiado en serio. También asignamos automáticamente otras funciones que se ajustan a las nuestras. Por ejemplo, cuando consultamos con médicos que se identifican plenamente con su profesión, para ellos no somos seres humanos, sino pacientes o casos clínicos. Aunque las estructuras sociales del mundo contemporáneo son menos rígidas que las de las culturas antiguas, todavía hay muchas funciones o roles preestablecidos con los que las personas se identifican inmediatamente y, por lo tanto, se convierten en parte del ego. Esto hace que las interacciones humanas se vean privadas de su autenticidad y se vuelvan inhumanas y alienantes. Los roles predeterminados pueden darnos un sentido de identidad relativamente agradable, pero al final nos perdemos en ellos. Las funciones desempeñadas en las organizaciones jerárquicas, como el ejército, la iglesia, las instituciones gubernamentales y las grandes corporaciones, tienden a hacer que las personas se conviertan en identidades representadas. Las relaciones humanas genuinas se vuelven imposibles cuando se nos confunde con un rol. Hay roles preestablecidos que podemos llamar arquetipos sociales. Algunos de ellos son el de una esposa de clase media, no tan común como solía ser, pero aún muy extendido; la del macho, el de la mujer seductora, la del artista inconformista y la de una persona culta que hace alarde de sus conocimientos de literatura, bellas artes y música, de la misma manera que otros individuos hacen alarde de un traje elegante o de un automóvil caro. También está el papel universal del adulto. Cuando lo representamos, lo que predomina en la visión que tenemos de nosotros mismos y de la vida es la seriedad. La espontaneidad, la relajación y la alegría no forman parte de esta interpretación. El movimiento hippie, que se originó en la costa oeste de los Estados Unidos en la década de 1960 y luego se extendió por todo el mundo occidental, surgió del rechazo que muchos jóvenes de la época manifestaban contra los arquetipos sociales, los roles, los patrones de comportamiento preestablecidos y las estructuras sociales y económicas basadas en el ego. Se negaron a desempeñar los roles que sus padres y la sociedad querían imponerles. Este movimiento coincidió con los horrores de la guerra de Vietnam. Durante este conflicto, murieron más de 57.000 jóvenes estadounidenses y 3 millones de vietnamitas. A través de él, la locura del sistema y el modelo mental dominante se hicieron explícitos. En la década de 1950, la mayoría de los estadounidenses seguían siendo extremadamente conformistas en su forma de pensar y actuar, pero durante la década siguiente, millones de ellos comenzaron a rechazar su identificación con una identidad conceptual colectiva cuya locura se había hecho evidente. El movimiento hippie representó un aflojamiento de las rígidas estructuras egoicas que hasta entonces habían predominado en la psique de la humanidad. Aunque estaba retorcido y acabado, dejó un hueco, y no solo para sus seguidores. Su aparición permitió que la antigua sabiduría y espiritualidad orientales entraran en Occidente y desempeñaran un papel esencial en el despertar de la conciencia mundial.